Malaquías, el último profeta. ¿Ya? Recordemos que la estructura que estamos usando de Malaquías es sobre principio y demanda. Dios tiene principios que establecen su palabra para su pueblo y esos principios eran violados por el pueblo de Dios y Él demanda qué hacer. ¿Ya? Hemos visto por lo menos 4 principios: el amor, la honra, la fidelidad y la justicia. Y nos quedan por ver el temor y la preparación. Pero estamos ya en la 7ª presentación del principio de la obediencia. ¿Por qué tanto? Porque la obediencia es como la clave de todo esto, ¿ya? Y vamos a recapitular o recordar un poquito lo que vimos la semana pasada. Dijimos que a Dios no le interesa la cantidad precisa que le demos, el 10% o ofrenda. En el fondo, la cantidad no le interesa. ¿Qué le interesa a Dios? La actitud con que le damos aquello. Ya, para Él es más valioso mi actitud. Porque yo puedo venir y decir, ¿sabes? Voy a dar 100 millones. Me gané no sé qué, pues la doy porque me sobraron. O por obligación o por interés. Pero si es la actitud correcta, Él se da cuenta que estamos obedeciendo. Ahora, si nuestra pregunta es, ¿qué es lo más poco que puedo dar y aún así agradar a Dios? Nuestro corazón no está en el lugar correcto. Fíjense que la pregunta es capciosa y de cuidado. ¿Qué es lo más poco que doy, pero que Dios se agrade igual? Esto es lo mismo que cuando los padres o a quien honramos con lo menos. No. Mi actitud debe ser, si estoy agradecido a Dios, poder darle lo más que yo pueda para honrar su nombre. ¿Ya? Pero vimos una parte interesante sobre diezmar, sobre dar, el tiempo. ¿Ya? Algunos a lo mejor no tenemos la cantidad que quisiéramos tener, pero alguien dice que perder el tiempo, o el tiempo es oro, entonces perderlo es como perder plata. Y esta es una de las formas que muchos cristianos le están robando a Dios hoy en día, el tiempo. Este mismo tiempo que usted debería estar en las cosas o debe estar, a veces no están, porque hay otras prioridades, porque no hay un orden, porque no hay un hábito adquirido, y ese tiempo, lo más terrible con el tiempo es que no vuelve, ¿ya? Todos tenemos tiempo y habilidades que recibimos de Dios, todos. Y sabe que Dios es tan justo que a ti y a mí me ha dado 168 horas semanales, no hay más ni menos. Nadie tiene 169 horas o 167 horas. Todas las mismas. El asunto es como la hubo. Y la palabra de Dios dice que hay tiempo para todo, pero también hay un tiempo para estar escuchando la palabra de Dios, un tiempo para estar en comunión con Él. Y en el tiempo también somos ladrones con Dios. ¿Ya? Nosotros le robamos a Dios cuando le robamos tiempo. ¿Ya? Porque le estamos quitando lo que a Él le corresponde. Por ejemplo, el día del Señor, hoy es el día del Señor. Una vez un autor decía, es el día, no es la hora del Señor, es el día. El día domingo es el día del Señor. Lamentablemente la cultura nos enseñó que el domingo es para descansar. Ya, no, a mí me han dicho el día domingo, pastor, el único día que me levanto más tarde va a estar yendo a la iglesia. ¿Ya? Pero es que es el día. Inclusive hay un mandamiento que dice, nos manda a guardar el día de reposo, en nuestro caso el domingo. ¿Ya? Entonces, sabemos que nuestro compromiso cristiano incluye, por ejemplo, orar, meditar la palabra de Dios, leer, congregarnos, hablarle a otros. O sea, hay deberes. Eso ocupa tiempo. ¿Le estoy entregando el tiempo al Señor? ¿Cuánto tiempo dedicamos para cumplir con esto? Imagínate, de las 168 horas, Dios te está pidiendo 1 hora y media, que es lo que dura el servicio, y te quedan, digamos, 2, ya en conectarte, ¿no? ¿Te quedan cuánto? 166 horas para ti. ¿Está pidiendo mucho Dios? Esa es la pregunta. No tengo tiempo. No, no sé distribuir el tiempo. ¿Ya? Esperemos que ocupemos el tiempo debido. Son 168 horas igual para todos. Pero hay un dicho, que lo voy a volver a ocupar hoy día, dice,
Eso que le das prioridad y a lo cual dedicas más tiempo, ese realmente es tu Dios. ¿Ya? Eso que para ti es prioridad, no puedo dejar de, y le dedico tiempo, ese en el fondo es tu Dios, a ese Dios está sirviendo. ¿Ya? Bueno, debemos evitar la actitud del mínimo esfuerzo. Lamentablemente esa es la actitud que a veces se tiene lo menos, lo mínimo, ¿ah? Lo que no sea esfuerzo. Estamos hablando respecto a Dios. Hoy día nos vamos a Malaquías, pero de los versículos 10 al 12 vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Está ahí Malaquías. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. ¿Ya? Tienen que ustedes traer los diezmos, no solo dinero, tiempo, habilidades, ¿ah? Que le corresponden para servir a Dios. Usted puede estar sirviendo a Dios en su hogar, hablando a otro, ayudando a otro, perdonando, ya que cuesta tanto. Es una forma de servir a Dios también. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a hacer Dios? Voy a reprender por vosotros el devorador. Eso lo vamos a ver con mucho cuidado, las bendiciones de dar, ¿ya? Porque vamos a adquirir una posición ante Dios. Pero hoy día nuestro punto central es este, traer todos los diezmos, hasta ahí. Y la alfolía y la tesorería de la iglesia. Yo sé que a veces cuando se habla de diezmo y usted está escuchando este mensaje, hay alguno dice, pero ¿hay pastores ladrones? Sí hay, y van a ver. ¿Ya? Hay pastores que se dan el lujo con los diezmos, mantienen la familia, todos que no están involucrados. Sí, lo hay. Pero Dios nos está diciendo traer los diezmos a los pastores que son honrados. Tienen que entregar el diezmo al Señor, su tiempo al Señor. Ahora, hay alimento en mi casa, ese tiene un trasfondo muy interesante. ¿Ya? El pueblo de Dios y la casa de Dios debería ser uno de los lugares donde el desvalido encuentre refugio, que no es lo que sucede originalmente. Veamos la demanda de la obediencia. ¿Qué vamos a ver hoy día? Dios demanda el principio de obediencia utilizando los diezmos como una forma muy particular de poner en relieve la crisis de obediencia al pacto. Había una crisis, ¿ya? El versículo 10 nos muestra el ámbito de aplicación de esta demanda. ¿Qué pide el Señor a su pueblo? Traer todos los diezmos. Esto es extensivo en todos los ámbitos que debemos dar a Dios lo que le pertenece. No solo dinero, tiempo, habilidades, prioridad, entrega. O sea, en el fondo el cristiano es un 24/7, no solamente en la iglesia. Los cristianos creen que están bien porque van a la iglesia, en su comunidad, en su familia. Ahí está, yo estoy entregando lo que a Dios le corresponde. La demanda de la obediencia que estamos viendo va más allá de llevar plata. Qué hermoso poder dar, sí, qué hermoso. Yo alabo al Señor por aquellos que tienen el hábito de dar y gracias al Señor lo ocupa para mantener y extender la obra. Perfecto, pero va más allá. Es más allá y lo vamos a ver hoy día con mucho cuidado. Ahora, quiero tocar nuevamente un punto. ¿Ya? En el mensaje anterior hablamos acerca del tiempo relacionado con el trabajo. Pero hay otro aspecto relacionado al tiempo que debe ser considerado. ¿Ya? Aquí yo quiero detenerme en algo interesante. Yo no puedo andar orando todo el día ni con la Biblia abierta ni nada porque tengo que trabajar. Perfecto. Usted dirá, a mí lo más que me ocupa es el tiempo de trabajo. Perfecto. Pero el otro tiempo, ese tiempo que a veces yo lo ocupo en, también le pertenece a Dios. Y hoy día vamos a estar hablando de que el consumo inadecuado en vicios. ¿Ya? Ahora, no solo nos referimos al licor, las drogas, como vicio, ¿ya? Porque usted dirá, el pastor va a hablar de aquellos que toman, aquellos que fuman, aquellos que consumen drogas. No solo eso. Hoy día estamos hablando de lo que se llama la época postmoderna, la época de la tecnología, la época de los avances. Ahora mismo usted está escuchando un mensaje de la palabra de Dios, ¿a dónde? En Maitencillo, no sé si es donde conectar Curao, en Villa Alemana. La semana pasada teníamos hasta en México, había un hermano que andaba por allá. Esa es la tecnología. Pero hermano, hay algo interesante. Tenemos que hacernos una pregunta. ¿Acaso no es un vicio las horas inútiles
que a diario se dedican a las redes sociales, la televisión, el ocio. No es un vicio. Y usted, no sé si se da cuenta, no, estoy a lo mejor haciendo algo y ¡pum! Me llegó TikTok. Me llegó WhatsApp. A veces puede ser el trabajo, pero de repente, uy, ese lleva a otro, porque hay algoritmos y a otro y a otro. Y al final son horas inútiles que usted no va a recuperar. Y eso se está convirtiendo en un vicio. Lamentablemente. Y los cristianos no están exentos de ese vicio. ¿Sabía usted que el creador, ¿cómo se llama este? De Microsoft, Bill Gates y todo eso, ellos no entregaron un celular a sus hijos hasta los 16 años de edad? Los creadores de eso saben que el daño que produce en la mente de los pequeños los celulares. Y hoy en día el chupete moderno. El niño todos los putos maíz de mí. Ahí todo. Y claro, obviamente que eso es hipnótico, o sea, produce hipnosis. Es como un sociólogo decía que el televisor es la caja idiota, no es necesario saber ni leer ni escribir para ver la televisión. Y nos metimos ahí porque tiene ese poder. Bueno, ¿no será que estoy ocupando demasiado tiempo en eso? Ahora mismo, usted está viendo el mensaje, ¿tiene prendida la televisión? ¿Tiene prendido el otro celular? ¿Le llegó un mensaje? ¿Se distrajo? A veces pareciera, hermano, que podemos visualizar este peligro de la siguiente forma. ¿Ya? Tenemos conectada la vena, el Facebook, Twitter, todo usted conoce más, ¿cómo se llama? Aplicaciones. ¿Ya? Pareciera que estamos así. Y a veces no nos damos ni cuenta que se ha convertido en un vicio. Está tan apegado, se nos echa a perder el celular, no endeudado, tiene que haber un celular nuevo. Otra cosa no, pero el celular sí. Es para, y le decimos, es para trabajo. Sí, pero véalo fríamente. Y yo se lo digo por experiencia propia, se me mete un virus al celular, me deja, como se dice en chileno, atender al celular, y me desesperé de tal forma que realmente me dice, Fernando, como diciendo, para un poco, es igual como le quitan la droga o el copete, como que al final aprendí a restaurarlo todo, pero increíble como uno puede caer en vicio. El vicio es algo que me quita, me absorbe el tiempo en forma inútil, ¿ya? Entonces, la lista de vicios es muy grande, ¿ya? Y lamentablemente para tales cosas parece que las personas tienen mucho tiempo, demasiado tiempo. El tiempo para Dios es limitado y de poca dedicación y calidad. Y esto incluye a los que dicen ser cristianos. No tengo tiempo de ir a la iglesia, pastor. No tengo tiempo para conectarme. Pero sí tienes tiempo para otras cosas. ¿No será cosa de ordenar el tiempo? ¿Ya? Ahora, es tantas veces que nos ambiciamos que las personas comen, se están comiendo un sándwich y están con el celular. Están comiendo dos cosas. Eso le produce daño. Ya, tarde o temprano. Frente a esta prueba, que tenemos tiempo, Dios tiene un argumento bien amplio. Yo soy Señor y ejerzo señorío, soy dueño de todo, por lo tanto yo les puedo exigir a ustedes tiempo. Dios nos pide tiempo. ¿Ya? El señorío de Cristo, Marcos 12, del 13 al 17. Es un pasaje bien conocido. Usted cuando lo escucha se dice, sí, pero hay algo interesante. Y hay algo que nos vamos a detener en cuanto a lo que Dios nos pide de darle a Él. ¿Y por qué nos pide darle? ¿Ya? Marcos 12, del 13 al 17. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendieran en alguna palabra. Vinieron ellos, le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no?
¿daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús le dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. La última frase muy conocida, ¿verdad? Pero cuidado lo que está hablando. Yo le marqué aquí en el versículo la palabra imagen, ¿ya? Porque Jesús pregunta, ¿qué imagen hay en la moneda? La del César. Bueno, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, cuando Jesús dijo, ¿de quién esta imagen? No es que él esté separando su soberanía, no es que Dios mande en una área y el hombre en otra. No, Dios es soberano o está en control de todo, ¿ya? Inclusive de aquel que reniega contra él, no va a ser más allá de lo que Dios le permite. Entonces no está separando su autoridad. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Ya? Él delega, pero sigue siendo soberano, absoluto. ¿Ya? Jesús, decía un autor, quería dejar en claro el hecho de que Dios es soberano. Si la moneda lleva la imagen de César, César tiene la imagen de Dios y por lo tanto él pertenece a Dios. Miren, la función de la imagen, en este caso de la moneda, tiene algo muy particular. Si nos vemos al espejo, eso que se proyecta tiene la imagen de Dios. Por lo tanto, no nos pertenecemos, sino que somos propiedad de aquel que ha puesto su imagen en nosotros. Dios, somos imagen del Señor. ¿Se equivocó el Señor? No, no, Dios nunca se ha equivocado. Dios tiene un propósito. ¿Ya? Ahora, lo que sucede es que el pecado ha destruido la imagen. ¿Ya? Es una imagen destrozada, pero imagen de Dios. Por lo tanto, pertenecemos al Señor. Debemos traer a Dios todo lo que Él nos ha entregado. Ahora, fíjense que en la parte financiera Dios es interesante. Si estamos hablando del diezmo, y lo veíamos la semana pasada, el 10% lo entrego a la obra y el 90% lo administro yo. O sea, nos está pidiendo el Señor al revés. ¿Ya? Hasta para eso, como que Dios es consciente, entre comillas, ¿ya? Ahora, veamos, la obediencia en este caso son diezmos y ofrendas. ¿Ya? Ahora, el tema de los diezmos, hermano, está presente en toda la Biblia. Y en Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, es como el sello que está dando el Señor en el Antiguo Testamento diciendo, ustedes son desobedientes porque no traen esto, no están obedeciendo. Ahora, lo que quiere transmitir el Señor a través de los diezmos y ofrendas es el principio de la obediencia. Usted sabe que uno de los lugares más delicados que la persona y lo que más cuida es su bolsillo, o la parte financiera, porque es donde más abusos han existido y existen. Entonces, métanse en cualquier lado, pero no se me meta en mi bolsillo. ¿Ya? Pero el Señor es dueño de todo, por eso nos está hablando en cuanto a la obediencia. Y un buen pasaje de referencia sobre el Antiguo Testamento es Deuteronomio. ¿Para qué los diezmos? ¿Para qué estos dineros? ¿Para qué esta ofrenda? ¿Para qué esta entrega de habilidad y de tiempo? ¿Para qué? Escuche Deuteronomio 14, 22 al 29, usted lo puede buscar, si está en su casa, lo puede buscar, donde habla sobre los diezmos. Mire, lo vamos a colocar aquí, pero lo alejamos porque... Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar en que Él escogiese para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti un lugar que Jehová tu Dios hubiese escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vaca, por ovejas, por vino, por sidra y por cualquier cosa que tú deseares.
y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habita en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de todo de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiese en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. Algo interesante, el diezmo, aquí da varias instrucciones, está dirigido para el levita y también para el extranjero, el huérfano y la viuda, personas que necesitan. El levita, en un sinónimo de vida, serían los pastores, los encargados espirituales, dedicados a la obra. ¿Ya? Dedicados a la obra. Miren, este pasaje encontramos evidencia sobre la forma, la cantidad que hay que dar, dónde, el ámbito y el propósito del tiempo. ¿Ya? Está claro ahí, para eso. Ahora, yo sé que hay abuso y siempre van a existir abusos, pero es bueno cuando si usted va a dar, la pregunta es ¿dónde? Donde usted está siendo alimentado espiritualmente. ¿Ya? Porque el diezmo tiene el principio de mantener el lugar que lo alimenta a usted espiritualmente. ¿Ya? No es, o sea, también se puede, tiene que alcanzar para dar al necesitado y todo, pero principalmente es lo mismo que un restaurante. Usted almuerza todos los días, tiene que dar para el restaurante. Al menos, no es pariente, pero igual, es inconsciente. Un familiar que vive en la casa coma, use todo y no llega ni con medio kilo de azúcar, teniendo cómo hacerlo. Entonces, hay un sentido en cuanto al diezmo, ¿ya? Se responde el cómo, cuánto, dónde y para qué de los diezmos. Entonces, vemos el ejemplo de Abraham, ¿ya? Abraham, el primer personaje en la Biblia que diezma. Muestra el tener que entregar los diezmos. Génesis 14, del 18 al 20. No estamos hasta acá, así que lo vamos a escuchar. ¿Qué dice? Génesis 14, 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Con este pasaje demostramos que la vigencia de los diezmos en el tiempo actual no depende que sea un componente de la ley judía. Abraham lo hizo antes que la ley viniera, ¿ya? Y además, los diezmos son una respuesta que Dios es soberano. Abraham había recuperado a Lot, ¿se acuerdan ustedes de Sodoma y Gomorra? Bueno, recuperó a Lot y a otros, y en gratitud entrega. Además que ese personaje Melquisedec, muchos dicen que es un tipo de Cristo, ¿ya? Entonces, para el que dice, no, los diezmos son bajo la ley, no estamos bajo la ley, no, están antes. Ahora, veíamos la semana pasada que el diezmo es un buen medidor de cuánto, desde dónde empiezo a dar. Porque algunos dicen que medíamos, cada uno de como propuso, según haya prosperado, pero ¿qué? ¿Cuánto? ¿Todo? ¿La mitad? Bueno, ahí hay una referencia para poder hacerlo. ¿Ya? La historia bíblica es una historia de los diezmos. Vamos a ver sin buscar referencias. Jacob dio el diezmo a Dios. ¿Ya? En la formación de Israel el diezmo fue ordenado por Dios. Cuando se forma como pueblo, como nación, una forma de economía que tenía el pueblo era el diezmo. Bueno, el israelita actual da un 30%, no el 10%, ¿ya? De lo que gana. ¿Con qué fin instaurar el diezmo? ¿Por qué Dios coloca estas medidas? Bueno, para hacer un sistema que hiciera posible la administración de la nación de Israel en cuanto al sacerdocio como un asunto legal. O sea, los
levitas, los sacerdotes, digamos los pastores, los encargados, necesitan vivir porque ellos no tienen herencia, ellos no trabajan, están dedicados a alimentar al pueblo, a interceder ante Dios, a toda la labor eclesiástica de iglesia, podríamos llamarle, tienen que ser mantenidos dignamente. ¿Ya? ¿Cómo? A través de lo mismo. ¿Ya? Una forma de mantenerlo. El canon, mira, ahí los que me están corrigiendo no me corrigieron. El canon del Antiguo Testamento cierra con esta profecía en Malaquías que incluye el tema del diezmo como un asunto en términos de obediencia a Dios. Malaquías 3:10 dice, traed todos los diezmos. Entonces, a la expresión del mensaje anterior, nosotros dijimos, eso que prioriza y a lo que diga más tiempo, ese es realmente tu Dios. Eso lo dijimos en la segunda pasada, ¿verdad? Entonces, le vamos a agregar algo a esto, a esta frase. Eso que priorizas y a lo cual dedicas más tiempo y finanzas, es realmente tu Dios. ¿Sí? Recuerda, a Dios no le interesa la cantidad precisa que le demos, 10% ofrenda, sino lo que le interesa es la actitud con que damos aquello. Eso es muy importante. Una medida, bueno, el tema del diezmo y libro a favor y en contra. Ya, yo tengo a creyentes amigos pro y anti diezmo, y ambos se pelean por eso. Pero como yo siempre lo he dicho y lo voy a decir en estos mensajes, todavía no encuentro en mis casi 40 años de pastor alguien que no dé el diezmo y quiera dar más que 10, siempre menos. ¿Por qué será? No encuentro a alguien que dice, pastor, no, yo no voy a dar 10, voy a dar 30. No. De acuerdo a lo que propuso el corazón, y siempre en el corazón está la moneda o lo que sobra. No está lo mejor para el Señor, dar para Dios. Si nuestra pregunta es, ¿qué es lo más poco que puedo dar y aún así agradar a Dios? Entonces nuestro corazón no está en el lugar correcto. Hermanos, es necesario que entendamos estos principios de Dios. Sí. Hay abuso en todas partes. Eso yo no se lo niego. Si usted entrega el diezmo en esta iglesia y yo lo malo ocupo, yo tengo que dar cuenta a Dios de lo que estoy haciendo con ese dinero. ¿Ya? Esto es lo mismo que no voy a pagar impuestos porque se lo roban. ¿Ya? Entonces, Dios es el dueño de todo. De todo. Yo solo administro lo que Dios me delega. ¿Sabía usted eso? Especialmente ahora, el diezmo Dios dice, llévalo a la iglesia, que lo administra la iglesia, etcétera. Pero lo demás lo administras tú. Administras tu vida, administras lo que el Señor te da, el tiempo, todo. Tú lo administras y tienes que ser un buen administrador. ¿Sabías que los administradores no son dueños? No. El administrador donde tú trabajas es dueño. Ahora, si se arranca con los tarros, ahora si roba va a tener problemas, porque no son sus cosas. Bueno, yo administro lo que Dios me delega. Mi actitud al administrar es lo que Dios valora. ¿Cómo lo está haciendo? Con amor, con honradez. ¿Ya? Si todos roban, ¿por qué no lo robar yo? Pero Dios trata con cada uno de nosotros. Solo así cumplo con la demanda de la obediencia. Solo así cumplo con la demanda de la obediencia. Hermano, esto no es solo dar, veíamos la semana pasada y vivo ahora. No es solo que bueno aquellos que dan, porque gracias a ellos hay iglesias, hay familias pastorales que se mantienen. Dios les bendiga. Pero ¿cuál es la actitud? ¿Cómo están ellos con Dios? Porque eso de dar es una parte de la obediencia. Una parte. No es todo. ¿Ya? No es todo. Por eso nos quedan dos preguntas pendientes. La primera, ¿el diezmo es solo del Antiguo Testamento y para Israel? Porque algunos le dicen eso, que no, si nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. No estamos bajo el Antiguo Testamento, estamos no. Por lo tanto, el diezmo es del Antiguo. ¿Es así? ¿No dice nada el Nuevo Testamento del diezmo? Y la otra pregunta, ¿cómo Dios responde cuando su pueblo obedece? Si yo obedezco al Señor, cumplo en darle lo que Él me pide en todos los aspectos,
tiempo, habilidades, dinero, prioridad, servirlo a Él, ¿cómo responde Dios? Lo dice los versículos que estamos leyendo, ¿no? Lo que Dios va a hacer. A pesar de, yo haré tal cosa, pero si tú haces tal cosa, causa consecuencia. Entonces, el Señor nos desafía cuando estamos mirando un mensaje de esta índole. No es que personalmente diga, bueno, las finanzas no están buenas, así que hay que hablar un poco de diezmo porque ven que más plata. No. Dios sabe cómo va a proveer, cómo va a abrir las puertas. Lo puede hacer a través de ti o a través de otra persona. Hermano, Dios lo ha hecho. Mejor no quiero dar un mensaje de 2 horas como Dios lo ha hecho por toda nuestra vida, porque Dios es fiel. El infiel soy yo, pero sus promesas son fieles. ¿Conoces al Señor como en forma personal? Recuerda que Dios te hizo, Dios sabe lo que hay en tu vida, lo que necesitas, pero también Dios sabe que soy un pecador. Dios sabe que mi tendencia es dar el mínimo esfuerzo, esa es la tendencia natural, especialmente para las cosas de Dios. Es mi tendencia, pero el Señor puede cambiar todo eso para darme un propósito en la vida. ¿Ya? Usted sabe que cuando nosotros miramos esto nos damos cuenta que Dios nos está diciendo, mira, así funciona mientras tú caminas hacia la eternidad. ¿Ya? Así funciona. Y para que haya propósito en tu vida, tiene que haber obediencia. ¿A quién? A lo que Dios nos pide en su palabra. Por eso el gran desafío queda. Tú que estás escuchando en directo, el que va a escuchar después este mensaje, queda ahí. ¿Estoy obedeciendo al Señor? ¿O estoy colocando excusas para no obedecerle? Eso es. Cada uno tiene que responder al Señor. Vamos a orar. Vamos a ver que el Señor nos ayude en este desafío que nos deja en el libro de Malaquías. Vamos a seguir, porque fíjate que empezamos con el versículo 10, nos falta llegar hasta el 12, solo con la obediencia. Si Dios así lo permite, el próximo domingo estamos cerrando esta parte de Malaquías. Oramos, Señor, gracias porque nos permites escuchar que tú tienes una forma. Nos pides obedecerte a ti. Cuando te obedecemos, Señor, la consecuencia es que tú estás en control de todo. No estamos diciendo que el obedecer es garantía de que no vamos a pasarlo mal o nos vamos a enfermar o a dificultades, pero sí la garantía de que tú estás con nosotros y que nuestra conciencia está tranquila contigo y que podemos estar tomados de tu mano. Bendice a aquellos que escucharon el mensaje directamente, a aquellos que lo van a escuchar después o volver a escuchar, y ayúdame a ser obediente a tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.